Recopilación de todos los videos del Estado promotor de la conquista. Pueden saltar de capítulo en la barra de tiempo. Primera parte: conquista o invasión. Hombres europeos llegan a los Andes. 1533, 1542. Jimena Medinaceli. Y el Estado promotor de la conquista. Existe consenso en sostener que el Estado, es decir la corona española, como persona jurídica, promovió la conquista y proyectó su dominio hacia las nuevas tierras sabiendo aprovechar tanto a la Iglesia como a los particulares. Konietzke, 1986. La monarquía española del siglo XVI se distingue por la urgencia que tenía de unificar los reinos de la península ibérica, debiendo negociar con ellos la permanencia de sus fueros. Por esta relación de interdependencia con los reinos ha sido calificada como monarquía pluriestatal o como monarquía compuesta, como veremos con mayor detalle en adelante. Bridikina, 2007. Para sostener su legitimidad ante las regiones, la autoridad de la monarquía funcionaba como supremo guardián del derecho tradicional, respetando bajo juramento la constitución jurídica entre las Cortes. Pietschmann, 1989. Al mismo tiempo, cumplía el rol de unificar a los miembros de la colectividad, trabajando eficazmente en la construcción de un horizonte ideológico común y excluyente de los otros, que fue lo que motivó a los monarcas a poner fin a los siglos de convivencia relativamente pacífica entre el cristianismo, el islam y el judaísmo. Los reyes católicos mantenían la idea de que solo una religión unitaria sería capaz de afianzar la unidad política interior. En consecuencia, la reinstauración de la Inquisición directamente bajo el control de la corona, por encima de las regiones y ligada a la política de los reyes católicos, Fernando e Isabel, sirvió para lograr la unificación interior de España mediante la homogeneidad religiosa. En el transcurso del siglo XVI, los reyes católicos ampliaron el nivel institucional, fortaleciendo el poder real frente a la nobleza, la Iglesia y las ciudades, gracias a que a partir de ello Fernando e Isabel apuntaban a la creación de una ciudadanía homogénea. Su política religiosa ha sido calificada como moderna. Es este el Estado que proyectará su dominio sobre las tierras conquistadas. Detrás de estas acciones se encontraba un proyecto de dominio de largo plazo buscando implantar valores, instituciones y modo de vida a las nuevas tierras y por supuesto una religión que pretendía abarcar a los seres humanos en su conjunto. Todo ello bajo el ejercicio de un poder que se construyó sobre el dominio ideológico y simbólico ante la ausencia física del rey. Bridikina, 2007. Aquí y entonces se inicia la occidentalización que acompañará a la empresa colonial por 3 siglos. Este proceso de occidentalización tuvo que reajustar de manera continua sus objetivos debido a las urgencias del momento, quedando claro que era necesario pactar con las otras fuerzas sociales en tensión. No fue un proceso fácil, al contrario, reveló no solo la ausencia de medios para alcanzar los paraísos imaginados, sino que también hubo metas contradictorias. Gruzinski, 1995. El proyecto de la corona española procedió a poblar las nuevas tierras al poco tiempo de la invasión y no se conformó solo con la fundación de bases comerciales, sino que realizó una serie de fundaciones de ciudades españoles que dieron la base para el futuro dominio del territorio. Las primeras fundaciones fueron, en marzo de 1534, la Fundación Española del Cusco, en abril de Jauja como cabecera principal, el 18 de enero del año siguiente, la Ciudad de los Reyes, Lima, y el 5 de marzo Trujillo. En Charcas se fundó Primer Paria, 1535, y luego Chuquisaca, 1538 o 1540. Las ciudades fueron el eje articulador a la política de poblamiento establecida por el Estado. Barnadas, 1973.
Se creó, entonces, un imaginario oficial de la conquista de América que se puede apreciar nítidamente en las más de 2 docenas de comedias barrocas, siglo XVII, sobre el descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo. Allí se representa una empresa heroica nacional cuya justificación principal es la propagación de la fe católica y la expansión del Imperio español. Según este imaginario, las tierras americanas habían sido la morada exclusiva del demonio quien mantenía a los indígenas sumidos en la impiedad. Esta visión del encuentro entre dos culturas no solo ignora la realidad histórica de la violenta conquista militar de América, sino que también deja de considerar la evidente contradicción entre la sed de oro de los colonizadores por una parte, y el supuesto carácter religioso de la conquista por otra. Castells, 2000. Lope de Vega y el teatro barroco durante los siglos XV y XV, muchos españoles regresaron a España desde las Indias, cargados de las riquezas que allí habían adquirido y convencidos de que los rigores que habían sufrido en el Nuevo Mundo los hacían acreedores de ciertos favores normalmente reservados a la nobleza o a los héroes militares. A esos retornados de las Indias se los llamó indianos al regresar a España, donde, para mediados del XV, ya la mentalidad popular se había formado una imagen de ellos bastante negativa. Lo que hoy sabemos sobre los indianos procede del teatro del XV, cuando Lope de Vega llevó el tipo a la escena, lo definió, lo matizó y lo inmortalizó al incluirlo en más de 40 comedias entre 1588 y 1635. Se ha dicho que el indiano es la única contribución americana importante a la galería de personajes de la obra lopesca, pero también puede decirse que el indiano, creado por Lope, constituye la primera contribución americana importante al teatro español del siglo de oro. Martínez Tolentino, Jaime, El indiano en 3 comedias de Lope de Vega, Universidad de Alcalá de Henares de Publicaciones, 2001. En la obra La esclava de su galán, comedia escrita entre 1625 y 1630, Lope de Vega presenta una notoria particularidad: los personajes en su mayoría son indianos, Lilian Bonderval de Moeno, amores, dineros e indianos. A propósito de La esclava de su galán en José Luis Suárez, edit, texto y espectáculo, Universidad de Texas. El Paso, 1996, página 118, extracto de la obra, Esclava de su galán, Obras escogidas, volumen I, acto y Doña Elena, pues has de enojarte, Don Juan no, Doña Elena, yo soy hija, Don Juan, de un hombre indiano, hidalgo montañés, muy bien nacido, diome su luz el cielo mexicano, que fue para nacer mi patrio nido, mas la fortuna, resistida en vano por sucesos que ya los cubre olvido, le trujo a España con alguna hacienda, o persuadido de su amada prenda, divídese Sevilla, como sabes, por este ilustre y caudaloso río, senda de plata, por quien tantas naves le reconocen feudo y señorío, es esta puente de maderos graves, sin pies que toquen a su centro frío, mano que las dos partes, divididas por una y otra orilla, tiene asidas. Hizo elección mi padre de Triana, patria de algún emperador romano, para vivir, la causa fue una hermana, o por no se meter a ciudadano. Proyectos de la sociedad civil. Pronto el financiamiento estatal para la colonización sobrepasaría la capacidad financiera del fisco y la corona tuvo que pactar con empresarios privados para la realización de nuevos viajes a ultramar. La colonización solamente sería posible con el patrocinio del Estado y con la ayuda de la iniciativa privada. Pietschmann, 1989. Estas concesiones no implicaban la formación de feudos sino de privilegios otorgados por la corona dentro del margen de un convenio contractual. Con todo, existía el peligro de que los territorios por descubrir se transformasen en centros de poder alternativo al Estado.
Para el desenvolvimiento de la conquista del Perú, el ejemplo mexicano será clave, aunque la conquista de México tiene importantes diferencias con la de los Andes. Cortés marcó el estilo de conquista y dejó establecida la idea de que era posible dominar un imperio a pesar de las diferencias internas entre los españoles. Encalló sus naves para que sus hombres no tuvieran opción de retroceder, hizo alianzas con pueblos descontentos con el dominio azteca y avanzó sin retroceso sobre el territorio. La división del territorio recién conquistado en gobernaciones entregadas a los conquistadores es la clara expresión de los pactos entre el poder estatal y los particulares. Pero aunque las exploraciones se encargaron a personas particulares, en los distintos viajes participaron también enviados del rey que pudieran equilibrar la figura del comandante y controlar su poder. Estos enviados pudieron ser clérigos o funcionarios del tesoro que respondían solo ante el poder real. Todas las expediciones directa o indirectamente se realizaban en nombre de la corona castellana y su única legitimidad consistió en invocarla. Al igual que en México, en el Perú se crearon gobernaciones entre 1534 y 1539. En el Perú, Carlos Béchica ordenó la creación de las gobernaciones de Nueva Castilla, Nueva Toledo, Nueva Andalucía y, al sur de todas, Nueva León. La historia individual de los primeros conquistadores, su origen, antecedentes sociales, móviles y objetivos ha cautivado el interés de muchas investigaciones. Lockhart, 1982, Bernandi Grusinski, 1996, algunas de ellas limitadas a subrayar el afán de aventuras y otras expositoras del lado humano de los personajes. La imagen del indiano reflejado en la literatura del siglo de oro español se encuentra muy lejos del ideal cortesano proyectado desde la península. Aparece con connotaciones negativas, como hombre rico pero carente de educación y estilo, empezando a construirse entonces los prejuicios europeos respecto de los indianos. Bridiquina, 2007. Los hermanos Pizarro así como Diego de Almagro eran distintos a Cortés, trabajan en grupo y provenían de cuna más humilde. Francisco Pizarro, comandante en jefe de las tropas, tenía entonces 54 años, hombre alto, de buen rostro, barba rala y valiente. No fue reconocido por su padre en el testamento e incluso se especula que pudo haber tenido origen judío debido a un símbolo hebreo hallado en el osario del conquistador. Iba acompañado de 3 hermanos, de los cuales solamente Hernando, de unos 30 años, era hijo legítimo. Los otros hermanos más jóvenes, Juan y Gonzalo, tenían entonces solamente 22 y 20 años. De los 168 hombres que llegaron con Pizarro, 64 eran de a caballo y solamente 2 eran soldados de oficio con cierta experiencia. Pizarro tenía que controlar la permanente tensión interna entre sus hombres como la temprana revuelta en la isla Puná donde explotaron estas tensiones que solamente se pudieron controlar gracias a la promesa de riquezas. También el mundo al que se enfrentaron era diferente al mexicano. Los procesos históricos que formaron a las sociedades mesoamericana y andina eran distintos, lo mismo que sus dirigentes. Moctezuma duda y da órdenes contradictorias en tanto que Atahualpa, aunque parece más firme, se encuentra en medio de una guerra civil contra su hermano Huáscar con quien disputa el título de Zapa Inca. Esta pugna permitió a Pizarro hacer alianza con los huascaristas en contra de Atahualpa y controlar parcialmente la resistencia. Por otra parte, si tenemos en cuenta que la primera llegada a México tuvo lugar en 1519 en tanto que al Perú llegaron una década más tarde, vemos que hay varios años de por medio. Recordemos que salieron de Panamá hacia el Perú en enero de 1531. En julio de 1532 ingresaron a Cajamarca y a la región de Charcas, hoy Bolivia. En 1535, las tensiones y diferencias en el bando español tanto en México como en los Andes se fueron acentuando en el curso de la conquista.
Cortés tuvo que vencer a Pánfilo de Narváez y su gente antes de asentar su poder en México, mientras que en el Perú, aunque más tarde, pizarristas y almagristas se vieron enfrentados en una guerra civil. Como en la península ibérica existía una burguesía emprendedora que disponía de capitales, y estaba en proceso de expansión a principios del siglo XVI, el grupo de conquistadores parecería haber surgido de este sector, pero no era ni mucho menos homogéneo. De los hombres que llegaron más tarde con Almagro, la mayoría era analfabeto con excepción de Soto. Todo indica que los conquistadores representan no un único sector social, sino una compleja colectividad que construirá el proyecto de los particulares, no como un plan unitario y coherente, sino que tomó desde el principio una dirección que estaba básicamente abierta, en un proceso de evolución independiente, aunque ciertamente sometido al influjo de las instituciones sociales importadas y pendiente de las decisiones de la corona, aunque no siempre hubiera la intención de acatarlas. El proyecto de los particulares parece residir en primera instancia en los logros personales y también grupales, de riqueza, poder y prestigio, pues detrás del conquistador y luego del encomendero se movía una red familiar y regional de allegados. Presta, 1997. Resulta paradigmática la riqueza que acumuló Francisco Pizarro, que consiguió pronto el título de marqués con el que se lo reconoció en adelante. Francisco Pizarro tuvo un enorme poder material. Pudo, por ejemplo, entregar encomiendas y por tanto mantener la lealtad de sus seguidores, algo que Almagro nunca pudo hacer, como simbólico, cuya base principal era su carácter de conquistador de las nuevas tierras. Su poder no parecía terminar con su persona, sino proyectarse a sus familiares y especialmente hermanos, lo que preocupó enormemente a la corona. Sin embargo, al mismo tiempo, y disputando los mismos privilegios, Almagro peleaba por sus dominios al punto que llegaron a las armas, desatándose una guerra entre ambos bandos. El descubridor, comprometido a tomar posesión en nombre de los monarcas, ejercía su autoridad gracias a un convenio con la corona, pero, aunque necesitaba el aval real y eclesiástico, estaba físicamente tan lejos de su poder y la experiencia americana fue tan poderosa que en algunos casos pudo debilitar los lazos ideológicos que los ligaban. La rebelión de Gonzalo Pizarro, ocurrida entre 1544 se incuba en esta experiencia. Paulatinamente se empezó a gestar un movimiento que defendía los intereses de los conquistadores, ahora encomenderos, que se expresó en el rechazo a las leyes nuevas, 1542, que limitaban el tiempo de dominio de las encomiendas a un par de vidas, mientras que los conquistadores las querían a perpetuidad. Este movimiento ejemplifica uno de los proyectos de particulares que, según algunos autores, pudo significar una amenaza al proyecto estatal y la búsqueda de un régimen autónomo. Bacquebel, 1989. A pesar de la virulencia de la rebelión de Pizarro, como veremos con mayor detalle, tanto del lado real como del rebelde se buscaba mantener el principio de los acuerdos. La corte, que por entonces se hallaba en Valladolid, examinó en 1545 la situación del Perú, y a pesar de que el duque de Alba aconsejaba destacar al Perú a un caballero experto en cuestiones militares, se prefirió mandar un letrado capaz de negociar en el difícil entorno peruano, Merluci, 2006, para intentar aplicar las leyes que significaban cortar privilegios de los encomenderos particulares en favor del proyecto estatal. La torpeza de la administración del primer virrey, Blasco Núñez de Vela, y su muerte en mano de los rebeldes peruanos en 1546, y para colmo la pérdida completa de control gubernamental que vino con la rebelión de Gonzalo Pizarro, demostró que el poder de la corona no era ni mucho menos sólido. El enviado del rey, La Gasca, cumplió con el rol negociador que se le encargó, pero para sofocar la rebelión de Gonzalo Pizarro terminó entregando nuevas encomiendas.
actuando dentro de prácticas institucionales de origen medieval, delegando derechos señoriales a los conquistadores, lo cual parece indicar que la mentalidad de amplias capas de la población estaba marcada todavía por ideas feudales. Al mismo tiempo actuó con dureza, ejecutando públicamente a Gonzalo Pizarro en 1548, dando así la imagen de un poder que recuperaba su preeminencia. Se ha sostenido que Gonzalo Pizarro desafiaba a la autoridad real poniendo en acción las redes del linaje pizarrista, que tenían como una de sus estrategias acrecentar el patrimonio familiar. Barón Caball, 1996. Un análisis de los argumentos del movimiento rebelde pone de manifiesto que Gonzalo Pizarro y sus seguidores se hallaban convencidos de la legitimidad de sus actos y los consideraban lícitos bajo las formas jurídicas vigentes, aunque Lomond Villena entendió que los planteos jurídicos de los pizarristas correspondían con concepciones ya caducas en España. Barnadas, por su parte, 1969, considera que entre los conquistadores se iba imponiendo la idea de que no podían esperar una ordenación legal de la sociedad peruana dada desde España. Al parecer tomaba cuerpo entre los rebeldes la idea de que la corte no podía solucionar los problemas peruanos. Hernán Cortés y la conquista de México. Hubo que aguardar a la tercera expedición para que por fin comenzara la conquista de México. En Europa, los grandes acontecimientos del año de 1519 son la muerte de Maximiliano, la elección de Carlos al trono imperial y la condena de Lutero. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, encarga a Cortés explorar y comerciar, pero no poblar las tierras nuevas. En cuanto lo nombran, Cortés se metamorfosea, cuida su apariencia, usa un penacho de plumas, se acicala con oro y terciopelo. Endeudado y sin blanco, obtiene préstamos de unos comerciantes amigos suyos. Todos estos individuos intrigan y tratan de adelantarse unos a otros. Cortés multiplica los gestos apaciguadores y de deferencia para no indisponerse con Velázquez, pero trata de poner lo antes posible el mar entre él y el gobernador, antes de que éste reciba de España los poderes solicitados. Durante ese tiempo, los parientes de Diego Velázquez se esfuerzan por lograr la destitución de Cortés y por detener la expedición. Todo es en vano. El 10 de febrero de 1519 los 11 navíos zarpan pese a la orden de suspensión que envía el gobernador de Cuba. En adelante, Cortés jugará la carta del hecho consumado. La tercera expedición habría podido no ser más que una repetición de las anteriores. Por lo contrario, fue el comienzo de una gigantesca empresa de conquista, de un prodigioso avance que deja muy atrás los pequeños logros alcanzados en las islas y en la tierra firme para precipitar el ingreso en la órbita europea de todo un continente. Se trata de la primera etapa de la occidentalización de América y la prefiguración de un fenómeno que hoy puede observarse en escala planetaria: la uniformidad del mundo en su doble movimiento de destrucción de la tradición y de difusión de los valores, las instituciones y los modos de vida que ha producido y esparcido la Europa occidental. El descubrimiento de América, en el sentido de su integración al occidente, ocurre en 1519. Cortés sigue la ruta de Grijalva. Su flota toca Cozumel, boga hacia el oeste y navega a lo largo de las costas de Yucatán y luego de las de Tabasco. Ya no están ante lo desconocido. En boca de términos llama la atención de la tripulación de Escobar, que ha partido a hacer un reconocimiento los ladridos de un animal que corre sobre la playa. Los marinos recuperan la lebrela perdida durante el viaje de Grijalva. Estaba gorda y Lucia, cuando vio el navío que entraba en el puerto, que estaba halagando con la cola y haciendo señas de halagos, y se vino luego a los soldados y se metió con ellos en la nao. Bernal Díaz reconoce costas, paisajes y puertos que en adelante les serán familiares. Los navíos evolucionan unidos, a veces se extravían, son dispersados por el viento y se guían de noche por la luz de los fanales. Recordemos las grandes etapas: la victoriosa batalla de Cintla,
En Tabasco, el 25 de marzo, la llegada a la Vera Cruz el Viernes Santo, la primera misa el 24 de abril, las negociaciones sobre la playa con los emisarios de Moctezuma, el amo de México Tenochtitlán, que se esfuerzan por disuadir a Cortés de avanzar más allá. En julio se consuma la ruptura con Velázquez. Después de haber cortado el cordón umbilical que los unía a Cuba, Cortés se inventa una legitimidad. Los españoles se familiarizan con el mundo de la costa, se hacen aliados del cacique de Zempoala con ese término, tomado del lenguaje de las islas, designan a los jefes indígenas y a mediados de agosto se ponen en marcha hacia el altiplano, rumbo a la midífica capital de los mexica, México Tenochtitlán. Para empezar, chocan violentamente con los tlaxcaltecas que, desde hace decenios, viven rodeados por los mexicas y sus satélites. Españoles y tlaxcaltecas, al descubrir que su enemigo común son los mexicas, concluyen un pacto, y los invasores vuelven a ponerse en marcha hacia la ciudad de Moctezuma. Pero la rápida revisión de los acontecimientos no nos explica en qué condiciones unos 600 hombres se atrevieron a lanzarse al asalto de un territorio gigantesco poblado de millones de indios y triunfaron. El proyecto de la Iglesia. Bajo los reyes católicos, la religión se había convertido en un instrumento de la política interior que tenía en la unidad religiosa de todos los súbditos un elemento unificador y era requisito de la lealtad hacia los monarcas. Por tanto, la Iglesia debía estar bajo el control de la corona, de modo que los reyes prohibieron que dentro de su territorio se ejecutaran las disposiciones papales mientras no hubiesen sido aprobadas por el Consejo Real. Hay que subrayar que la Iglesia americana estaba dirigida y administrada por el Consejo de Indias y no por Roma. A pesar de ello, los monarcas no habían logrado tener un patronato real ilimitado. Importantes sectores de la vida pública como el sistema de educación, las universidades, las hermandades religiosas, o los conventos que se encontraban en algunos señoríos estaban sujetos al dominio directo de la Iglesia. La principal prerrogativa que daba el patronato a la corona era la elección de los obispos. A pesar de que se ha subrayado la dependencia de la Iglesia hacia la corona, los problemas importantes como el trato a los indígenas o las dudas jurídicas resultantes de la ocupación de la tierra, fueron sometidos al dictamen de juntas de teólogos. Esto se debe a que una gran parte de los títulos de colonización tenía fundamentos religiosos. La Iglesia apoyaba desde su ámbito a consolidar el proyecto estatal, para el cual la conversión de los indígenas era un requisito para su incorporación duradera como leales súbditos. Pietschmann, 1989. Gracias a esta interdependencia, casi no hubo ámbito en que la corona no otorgase a las autoridades de la Iglesia un poder tan amplio como en las cuestiones relacionadas con la expansión ultramarina. La evangelización en Indias tuvo que pasar por pruebas absolutamente inéditas para la Iglesia, una misión ultramarina apoyada por una potencia imperial colonizadora, dirigida hacia culturas radicalmente desconectadas de cánones europeos, todo ello además en simultánea ocupación militar y poblamiento civil. Barnadas, 1969. Para los religiosos, las nuevas tierras desplegaron ante sus ojos sus inmensas tierras y riquezas, presentando la oportunidad para la reconstrucción de la primitiva iglesia cristiana. Tras el fracaso de la experiencia caribeña, que supuso la desestructuración y casi exterminio de la sociedad indígena, México, Nueva España, se convirtió en el espacio de pruebas donde se priorizó la labor evangélica. La evangelización americana tiene por tanto su punto de partida en el virreinato de Nueva España a partir de 1524 con la llegada de los 12 primeros franciscanos, a los que seguirán dominicos y agustinos en 1526 y 1533 respectivamente. La corona española asumió esta empresa misional gracias a los privilegios que le otorgó la bula sobre el patronato de la Iglesia en 1508 y ella a su vez,
confió a las órdenes religiosas la conquista espiritual del territorio. Aquí nació la tensión tripartita entre la autoridad civil, el clero secular que vive en las parroquias en contacto directo con el pueblo y depende directamente del obispo, y el clero regular, de las órdenes religiosas que viven en conventos, que durará todo el periodo colonial. Las órdenes religiosas encargadas de la evangelización basaron sus primeras acciones en algunos principios importantes. Predicaban el retorno a la pobreza y basaban sus reglas en la vida comunitaria, la oración y la predicación. Al mismo tiempo buscaban que sus protagonistas tuvieran una sólida formación moral y teológica. Debían ser varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados, tal como solicitara ya el Papa Alejandro VI en la bula Intercaetera de mayo de 1493. Respecto a los indígenas, tras los debates teológicos, a partir de 1537 la Iglesia reconoció que tenían capacidad para recibir la doctrina cristiana. Sin embargo, de la mano de estos principios y ética de la evangelización iba una intolerancia cultural y un fanatismo católico a través de los cuales interpretaban su papel en la historia. Según su interpretación, las victorias militares respondían al apoyo divino y las expresiones de religiosidad indígenas eran demoníacas y permitían justificar cualquier represión. Barnadas, 1973. Aunque el sustento ideológico cristiano domina todo el proceso de conquista, los representantes de la Iglesia fueron escasos, tanto en el Perú como en México. Gruzinski y Bernard, 1996. Durante la invasión al Perú apenas se registra la presencia del cura Vicente Valverde, dominico de cultura humanista cuya formación le confería una influencia considerable sobre Pizarro, y del clérigo Sosa, únicos representantes de la Iglesia. Otros dominicos intentaron viajar al Perú, como se sabe por las capitulaciones de 1529 donde se registraron a 6 dominicos que deberían ir al Perú, pero 2 de ellos murieron y los otros abandonaron la empresa. Si bien las opiniones de Valverde en las deliberaciones fueron importantes, en más de una ocasión Fray Vicente tuvo que acudir al rey con quejas concretas sobre el maltrato a los indios. Barnadas, 1973. La necesidad de justificar el régimen convirtió a la evangelización en un proyecto en permanente construcción que aplazó el reconocimiento de los convertidos como verdaderos cristianos. La llamada primera evangelización se abre con la llegada de Pizarro en 1532 y se cierra con el Tercer Concilio Limense en 1583. Contó con métodos y contenidos específicos, pero desapareció dejando pocas huellas para su estudio, en gran parte porque se trata de un periodo de una evidente fragilidad institucional y de inestabilidad del mensaje de los catecismos, bautizos masivos e instrucción sumaria, así como la escasez de personal para llevarle a cabo son sus más visibles características. En medio de este periodo, en el Perú tuvieron lugar las guerras civiles entre pizarristas y almagristas que no permitieron trabajar en la evangelización. Fue en esta primera experiencia que el cristianismo debió amoldarse a la tradición indígena para poder ser acogido. En los primeros años, la transmisión del mensaje se llevó a cabo a través de la encomienda o del convento, modelo laico y modelo conventual que consiguieron una evangelización fragmentaria. Aún así, todos parecen estar de acuerdo que esta primera etapa marcó de manera decisiva la percepción indígena de la religión católica. Esta fase tiene como hito simbólico al milagro del Sunturu, así cuando un rayo cayó en plena batalla salvando a los cercados en la ciudad del Cusco de ser aniquilados. Allí, cuentan que los indios vieron a Yapa, dios del fuego celeste. Estensoro propone una posible lectura de este hecho que marcará en adelante la religiosidad andina. Los indios más que ser vencidos se rindieron ante Dios. Estensoro, 2003.
Muy pronto se creó el Obispado del Cusco, enero de 1535, que comprendía el territorio de Charcas, teniendo como su primer obispo precisamente a Vicente Valverde. Luego en unos meses llegaron mercedarios y dominicos que no lograron tener un real contrapeso local, mostrando que el poder de la Iglesia era secundario, o más aún, dependiente de los acontecimientos políticos. Por ejemplo, durante la rebelión de Gonzalo Pizarro hubo entre los frailes dos grupos principales: los dominicos fueron legitimistas y los mercedarios pizarristas, aunque luego tuvieron que plegarse al representante de la corona, la Gasca, Barnadas, 1973. No hay que subestimar papel del elemento religioso en la construcción de una identidad indígena, pues al contrario de lo que comúnmente se suele sostener, que los indígenas nunca se convirtieron al cristianismo y que solamente tuvieron un barniz cristiano para disimular sus antiguas prácticas, resistiendo siempre a la evangelización. Hubo en las sociedades locales aspiraciones de cambio y de asimilación al cristianismo como uno de los elementos seductores de la nueva cultura. Lo otro, la tesis de la permanente resistencia religiosa que habría camuflado a los dioses hispánicos bajo una apariencia cristiana, prolonga la actitud del poder colonial que precisamente buscó mantener al indio en un ámbito separado del resto de la sociedad, en una suerte de república de los indios que no se articulaba con la española. Esta interpretación se sustenta en parte en la exclusión que efectivamente sufrieron los indios como colectividad, pues no participaban del conjunto de normas y leyes para los europeos. No podían ser ordenados sacerdotes y se tardó un tiempo en permitir que recibieran la comunión. Al mismo tiempo, sin embargo, estaban excluidos de ser juzgados por la Inquisición porque se los consideraba jurídicamente menores de edad. Estensoro, 2003. Como se observa, la realidad histórica no es lineal y es frecuentemente contradictoria. Figura 3. Captura de Atahualpa en Cajamarca. La litera de Atahualpa estaba forrada de plumas de papagayos de todos los colores, adornada con chapas de oro y plata. Fuente, Debris, 1528-1598. Figura 4. Milagro del Sunturbasi. Anónimo. Aparición y milagro de la Virgen en el sitio de Cusco, K16, 151654. Fuente, Museo Daondo de Luján. El proyecto indígena. Podrá pensarse en un proyecto indígena en tiempos de invasión y conquista. Resulta complicado llamar efectivamente proyecto a las estrategias de los indios llevadas adelante durante el periodo de invasión y conquista. Una explicación relativamente sólida de por qué se desmoronó tan fácilmente el imperio incaico pasa por entender que no se trata de un momento, sino de un largo proceso de asalto y desmoronamiento del sistema cultural cuyos valores resultaron ineficaces ante el asedio europeo. El periodo inicial estuvo marcado por una radical sensación de otredad, incomprensión que con distintos matices se extenderá a lo largo de la conquista. Todorov, 2007. Solo así se explica la falta de decisión en momentos claves, como el sitio de la ciudad del Cusco, 1536, cuando los hermanos Pizarro y su gente pudieron ser fácilmente sometidos. Quizás habría que llamar estrategia a las acciones contra la invasión y proyecto al que se fue construyendo a medida que se implantaba la colonia.
Como la etapa que incumbe a este capítulo concluye en 1542, estaremos hablando de una estrategia indígena que no fue un proceso lineal ni único. Aún así proponemos que algún tipo de proyecto comenzó a gestarse en este momento bajo la pregunta ¿qué tipo de sociedad será posible de ahí en adelante? Las respuestas están enraizadas justamente en el momento de la invasión, cuando los incas desarrollan dos proyectos paralelos, uno de resistencia en Vilcabamba y otro de aceptación en el Cusco. Recordemos que en medio de la incertidumbre de lo que podría ocurrir con el arribo de hombres del otro lado del Plantea, estaba en curso una guerra entre los incas hermanos Huáscar y Atahualpa a punto que el primero fue mandado a asesinar por el segundo. Los incas armaron una estrategia militar cruzada por la pelea interna entre los hermanos sucesores Alamasca y Pacha, de modo que los generales de Atahualpa atacaron a los españoles al mismo tiempo que a sus rivales incas. Vencidas las huestes de Atahualpa, el nuevo inca descubrió que los españoles no eran los aliados que habría pensado y una facción, con Manco Inca a la cabeza y acompañada por el sacerdote Vilaguma, huyó a Vilcabamba y mantuvo la resistencia armada, atacando y hostigando a los españoles y manteniendo la corte inca en un exilio interno. Pero otra facción, la de Pauyu, acompañada por el sacerdote Chalco Yupanqui, intentó convivir con los europeos para mantener vivos los despojos de una élite inca y la posibilidad de sobrevivencia cultural. Señalado por la historiografía como el Inca títere, Pauyu más bien jugó el rol del segundo Inca en una diarquía en condiciones dramáticas de invasión y conquista. Medinaceli, 2010. Esta dualidad en el proyecto Inca cubre unos 40 años hasta la llegada del virrey Toledo, 1570, cuando fue sofocada la resistencia de Vilcabamba y ejecutado el último Inca que resistía en la selva. Se ha propuesto que fue gracias al apoyo de las facciones descontentas con el Inca y que colaboraron a los españoles, que la conquista fue muy fácil. Algunas cifras, sin embargo, nos dan pautas para la reflexión. En el cerco de Cochabamba el ejército surandino, con Tizoca a la cabeza, contaba con unos 60.000 soldados, mientras los cercados eran 70 españoles con unos 5.000 indios. Platetal, 2006. Es decir que los 5.000 indios aliados no explican la victoria española. En esta complicada etapa actuaron dos bandos españoles, pizarristas y almagristas. Hubo dos incas en ejercicio, uno resistiendo en la selva y el otro al lado de los europeos. Además se observan distintos niveles de respuestas de las provincias del Tabantinsuyu. No será igual la actuación de los aliados de los españoles Huancas y Atuncoyas, por ejemplo, que los fieles seguidores de Manco Inca, Lupacas y Urus, que fueron decisivos en la batalla contra los españoles en el Desaguadero. Distintas serán las dudas de los señores de Charcas, que deliberaron acerca de cuál sería su papel frente a los acontecimientos, optando primero por la resistencia y luego por la rendición. Todavía distinta fue la actuación de los pueblos de los márgenes del imperio, como los de Jujuy e incluso los chichas, que se mantuvieron en pie de guerra por un tiempo más prolongado en el curso de los acontecimientos. Además, es probable que fueran profundizándose antiguas diferencias entre las distintas naciones. Estudiado desde el Collasuyu, este periodo se desarrolla en tres fases, de las que hay que subrayar. Todas ellas dependían de la iniciativa inca. La primera fase tiene lugar a partir de 1535 durante el ingreso de Almagro con el Inca Pauyo en reconocimiento del territorio de la Nueva Toledo. En la segunda fase en 1538 participa también Pauyo, pero esta vez con los hermanos Pizarro, y la tercera, a fines de 1538 a 42, fue la resistencia final y rendición. En el desarrollo de estas tres fases, como veremos, hubo un tortuoso proceso en el que dos incas intentaron acomodarse a las coyunturas, provocando constantes cambios en las alianzas y posiciones políticas.
Sin embargo, Manco y Pauyo se mantuvieron pendientes uno del otro, el uno Auca, guerrero, y el otro Yachaj, administrador. Medinaceli, 2007. Rupturas y continuidades con el pasado prehispánico. Si bien la presencia europea significó un cambio radical, es también cierto que las sociedades no se derrumban de un momento a otro. Una cantidad de elementos materiales, sociales y simbólicos sobrevivieron por bastante tiempo. Es importante no dar una imagen de absoluta destrucción, porque sería falsa. En primer lugar, una resistencia armada se mantuvo por casi 40 años en Vilcabamba, con una autoridad inca que mantenía religión y ejército. La crónica de Tito Cusi, descendiente de estos incas rebeldes, es un incomparable documento sobre este periodo. Entonces la organización del Estado por bastante tiempo tuvo un inca en la selva, Manco Inca y sus descendientes, y otro bajo el dominio español, Pauyo Inca, con un poder ficticio, pero que al parecer se mantenía en contacto con el de Vilcabamba. Medinaceli, 2007. También la infraestructura caminera, el sistema de tambos, la vigencia de los ayllus, con su sistema de autoridades étnicas locales, se mantuvo durante mucho tiempo. Incluso en censos del siglo XVII se puede encontrar que seguía vigente la poligamia entre la élite, como se observa en Sacaca, 1614. En cuanto al poder, una vez derrumbado el poder incaico, las autoridades regionales intentaron recuperar su antiguo mando, esfuerzo que dejó huellas en la documentación colonial temprana en una cantidad de probanzas presentadas ante el rey, donde dejan saber su antigua alcurnia prehispánica, aunque también su colaboración al poder colonial. Una de las continuidades importantes fue la visión de mundo que sobrevivió y en muchos casos se articuló a la que intentaban imponer, transformando a colonizados y colonizadores. Ni la religión andina ni la cristiana serán iguales a partir de entonces. Autores del tomo 2. Eugenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medinaceli González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XV y XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.